El Centro de Estudios Judíos Torat Emet y Torá Tropical presentan un mensaje del rabino Rigoberto Emanuel Viñas en la ocasión de la muerte del dictador Fidel Castro. Shavua Tov, amigos. Rabino Rigoberto Viñas, del Centro de Estudios Judíos Torat Emet. Placer acompañarlos este sábado por la noche, después de Shabbat, para saludarlos y compartir algunos de los pensamientos que vienen a la mente de este rabino cubano. Ha pasado muchos años estudiando Torah y compartiendo Torah por este medio, y me agrada poder, en esta ocasión, habiendo recibido la grata noticia de la muerte del dictador Fidel Castro, dictador del país de Cuba, yo siendo un hijo de cubanos exiliados en Miami, Florida, quiero compartir algunos de los pensamientos que vienen a la mente de un rabino durante un Shabbat, cuando una cosa tan bendecida como la muerte de ese terrible asesino y dictador vino durante ese Shabbat. Este Shabbat yo entré a la sinagoga sábado por la mañana para atender a los servicios, y el señor que cuida el edificio, un irlandés americano, me estaba esperando en la puerta de la sinagoga con el periódico en la mano, me dio un abrazo y me felicitó, me dio Mazal Tov, aunque no es judío, felicidades, la muerte del dictador Fidel Castro. Conociendo muy bien que mi familia, nosotros tuvimos que salir vacíos, sin nada, de nuestro país, buscando refugio y libertad en otro país, en los Estados Unidos, y gracias a Dios fuimos así bendecidos. Hemos tenido educación formal, hemos tenido grandes bendiciones en este país, pero todo el tiempo, nunca se nos ha olvidado Cuba, se nos ha olvidado el sufrimiento que ese canalla, que no tiene escrúpulos, que es un asesino, le ha causado al pueblo cubano, a todos los que se tuvieron que quedar atrás, a todos los que han tenido que vivir y sufrir bajo el yugo de ese terrible déspota, de ese terrible régimen en Cuba. Por esa razón, me uno al resto del pueblo cubano y me uno al resto de todos los seres humanos que están celebrando la libertad, la cesación de la vida de un malvado asesino que tomó control de un país bendecido y que le ha causado mucho dolor a muchas personas. Enseguida que me dijo de la noticia, me tomó por sorpresa, pero automáticamente me salió del corazón el pasuk, el versículo que les quiero leer ahora en español, que se presentó a la entrada de este video. Y quiero compartir algunas de las razones que yo opino que este versículo de la Biblia está hablando de la situación de la muerte del faraón de Cuba. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y le clamaron a Dios, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Los sabios del pueblo judío hacen la pregunta natural: ¿se murió el faraón de Egipto, que había oprimido al pueblo judío por muchos años? Y el pueblo judío le lloró a Dios en la ocasión de la muerte de faraón. Y los rabinos, los sabios, preguntan: ¿por qué entonces no deberían de haber estado contentos cuando faraón se murió? Y nos dan una idea interesante que yo creo que aplica específicamente a este mismo momento. Los judíos lloraron, de acuerdo a los sabios de Israel, le lloraron a Dios porque cuando vivían bajo el yugo de Faraón, ese terrible Faraón no solamente los oprimía, no solamente los maltrataba, pero tenía la chutzpah, se fue tan lejos
que creó una ley en Egipto a donde no se podía ni quejar de la opresión y del mal que nos hacían. El pueblo judío no tenía derecho de expresión para poder expresar el dolor que sentían con Faraón. Tenían en lugar de eso que darle gracias a Faraón por poder servir a los intereses nacionales y poder ser sirvientes de Faraón para promover la nación de Egipto. Yo creo que la razón que este pasuk le aplica tan perfectamente a esta situación es porque el pueblo judío vivió en Egipto en una forma similar que el pueblo cubano ha tenido que vivir bajo el yugo de este malvado Castro, su hermano y todos los rojos que han tomado control de nuestro país. No solamente nos han quitado los derechos humanos, no solamente no podemos tener propiedad, no solamente tienen un sistema de un solo partido opresor, pero también son tan malvados que no permiten que el pueblo cubano exprese ideas contrarias a las de ellos. Así mismo hizo Faraón y oprimió que el pueblo judío tenía que hacerse pasar como si estaba alegre, viviendo en el paraíso de Egipto, teniendo que romper el lomo para producir para un Estado que no compartía sus logros con ellos. Y cuando se murió Faraón, pudieron alzar sus voces en llanto, compartiendo con las personas que estaban llorando por Faraón. Ellos también se unieron a llorar, pero su corazón estaba llorando no por la muerte de Faraón, sino estaba llorando por los tantos años que habían tenido que sufrir sin poder expresar ese terrible dolor que es el dolor de la opresión y de la servidumbre que el pueblo cubano ha tenido que vivir bajo el yugo de Fidel Castro. El pasuk, el versículo, nos explican nuestros sabios que no es solamente que el pueblo judío lloró por el pasado, sino que el pueblo judío comenzó a llorar en el momento que se murió Faraón, porque habían pedido tanto a Dios que llegue el momento a donde su opresor, su dictador, su esclavizador muera, y enseguida que se murió ese terrible Faraón, subió otro terrible Faraón. Nosotros tenemos la misma situación en Cuba. Podemos celebrar la muerte, y es correcto celebrar la muerte de ese terrible hombre que asesinó a cientos de miles de personas, ha causado más de 25 a 30% de la población de Cuba que se tenga que ir al exilio, ha causado miseria, enfermedad, todos los problemas en Cuba. Es correcto celebrar que ya no nos puede hacer daño, pero desafortunadamente cuando se murió ese faraón, ha subido otro faraón. El hermano de él ha tomado también el trono de faraón y sigue con su dictadura. Y cuando siga ese faraón, puede venir otro faraón. Y cuando el pueblo judío vio que Faraón se murió y subió otro faraón, le clamaron a Dios: ayúdanos, Dios, ayúdanos. No puede ser. Pedimos tantos años que se muera Faraón y sigue el sistema que nos oprime. Vamos a pedir en este momento no solamente que se muera Fidel Castro, pero que se muera Raúl Castro también, y que se mueran todos los que han sido cómplices en este terrible crimen de subyugar al pueblo cubano, de causar tanta miseria, de causar tanta muerte, de causar tanto sufrimiento, al igual que Faraón le causó eso al pueblo judío. Y Dios oyó el clamor del pueblo judío y Dios le respondió. Y Dios se acordó de su pacto. Y lo mismo va a pasar con Cuba. Dios tiene pactos con todas las naciones. Dios ama a todas las naciones. Y Dios odia
odia la opresión, odia el sufrimiento, odia todo el mal que esas personas le están haciendo a Cuba. Y Dios va a oír a nuestro clamor. Nosotros vamos a llorarle a Dios y vamos a celebrar de que se murió este faraón. Pero vamos a usar también esta oportunidad para pedirle a Dios que nos libere del faraón que lo reemplazó, que nos libere del sistema que sigue trayendo faraones a Cuba, que nos dé la oportunidad para la salvación. Señores, Moisés entró a la tierra de Egipto para traer un mensaje de liberación al pueblo judío. Moisés, ese mensaje de libertad para el pueblo judío, no es solamente el mensaje de libertad únicamente para el pueblo judío, sino yo opino que es el mensaje de libertad, verdadera libertad para todos los seres humanos. La Torá le ofrece al ser humano el camino revolucionario verdadero. El camino revolucionario verdadero no es por medio de la política, sino es por medio del Espíritu. El profeta Isaías le prometió al pueblo judío que Israel, Sión, sería redimido no por la espada, no por la violencia, sino por aceptar la dirección y la bendición divina. El pueblo cubano tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, pedirle a Dios que nos perdone por nuestros pecados y que nos ayude a lograr un gran futuro, que nos libere de los faraones que nos han oprimido y que nos permita que podamos volver a contribuir a la sociedad humana en una forma libre y abierta. Yo siendo cubano, yo sé que nosotros tenemos un pueblo lleno de bendición. Nosotros somos un pueblo creativo. Nosotros somos un pueblo digno de tener todas las bendiciones que son para nosotros. Qué lástima que en el momento que el faraón se murió en Egipto, el pueblo judío se dio cuenta que el próximo faraón había tomado control y en su desesperación empezó a llorar y le pidió a Dios que le traiga la libertad a Egipto. Nosotros también queremos la libertad para Cuba. Otra razón que los sabios de bendita memoria del pueblo judío explican este versículo, dicen que la razón, óiganme bien, que la razón que el pueblo judío lloró porque Faraón se había muerto fue por la vergüenza y la desgracia. La vergüenza y la desgracia de que Faraón se murió de viejo. Y el Faraón de Cuba se murió a los 90 años en su cama. Qué vergüenza que un dictador de ese calibre tan bajo no terminó su vida por mano de personas que querían traerle libertad a Cuba. Sería terrible que los próximos faraones también vivan y se mueran de viejo, en lugar de morirse por la causa de las personas rebeldes que con su propio derecho, con todo el derecho de Dios, tomen fuerza para traerle libertad a Cuba. Por razones me uno a mis hermanos y mis hermanas, todos los cubanos, para celebrar este gran evento de la muerte del dictador de nuestro país. Y me uno también para pedirle a Dios que tenga misericordia sobre nosotros, que permita que el próximo faraón no sea tan duradero, que termine este régimen, que nosotros podamos disfrutar de la libertad que Dios tiene para nosotros. Amigos, Moisés, el gran profeta de Dios, entró a Egipto para ofrecerle un verdadero pacto al pueblo judío, y ese pacto no es solamente para los hebreos, sino ese pacto es para toda la humanidad, que Dios desea la libertad verdadera, que Dios odia a los dictadores, que Dios odia a la opresión humana
y que Dios desea que el ser humano tenga un camino correcto para poder desarrollarse, para poder desarrollar todos sus grandes talentos y poder contribuírselo a todos los demás en el mundo entero. El pueblo cubano, nosotros somos un pueblo bendecido y nosotros deberíamos de ser una nación que es un ejemplo para el resto del mundo y de Latinoamérica, de amor, de aceptación, de no tener envidia, de amarnos unos al otros y de andar en el camino moral y justo que viene verdaderamente a traer la libertad espiritual que viene desde adentro. Todos los cambios políticos, todos los cambios en la sociedad se quedan de menos comparado al cambio del individuo. Y si una sociedad entera hace un cambio de individualmente, verdaderamente ese país prospera. Me uno al resto del pueblo cubano, me uno al resto de toda la humanidad que ama a la libertad para decir las palabras, viva Cuba libre. Shalom Aleichem.